Estimadas y estimados docentes, los contenidos que veremos en esta sesión son: 1. Identificación de variables en el diseño de estrategias para hacer indagación. 2. Análisis de una pregunta de la ESE 2019. 3. Interpretación de resultados en la evaluación de la pregunta ¿alimento preferido? 4. Actividades que favorecen el desarrollo de la competencia. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Las variables en una indagación científica. Recordemos que las variables son factores o aspectos que pueden fluctuar y dicha fluctuación puede ser manipulada, observada y/o medida. De acuerdo a su acción en la relación que estamos indagando, existen 3 tipos de variables, las cuales veremos a continuación. Variable independiente. Es aquella propiedad, característica o aspecto que es la causa de lo que vamos a observar. Esta variable la vamos manipulando de acuerdo a lo que hemos planificado en la indagación. Dependiendo de su naturaleza, puede o no ser medida. Veamos el siguiente ejemplo. Un grupo de estudiantes de segundo de secundaria de la región Apurímac ha leído en un artículo de una revista que en el Perú existen 4 razas de cuyes y que su crianza beneficia a más de 800.000 familias a escala nacional. Además, su carne tiene excelentes propiedades nutritivas, por lo que su demanda ha aumentado. Motivados por su docente, han decidido criar cuyes de una misma raza en algunos de sus hogares donde disponen de espacios con pozos para separar los grupos de cuyes que participarán en el experimento. Con la ayuda de su docente, diseñaron un plan de indagación para verificar la siguiente hipótesis. A mayor cantidad de consumo de alfalfa, mayor masa corporal de los cuyes. A partir de esta situación, motivar a las y los estudiantes a identificar las variables. En este caso, la variable independiente sería la cantidad de alfalfa que consumen los cuyes en un tiempo determinado. Se sabe que la cantidad mínima de alimento corresponde al 30% de su masa corporal, aproximadamente de 150 a 440 gramos de forraje por día. Podemos notar que esta variable es la causa. La podemos manipular y en esta situación podemos medirla. Variable dependiente. Es aquella propiedad, característica o aspecto que es el efecto que vamos a observar. Dependiendo de su naturaleza, puede o no ser medida. Veamos el ejemplo anterior. A partir de esta situación, motivar a los estudiantes a identificar las variables. En este caso, la variable dependiente sería la masa corporal de los cuyes en un tiempo determinado. Podemos notar que esta variable es el efecto. La podemos observar y en esta ocasión podemos medirla. Variables intervinientes. Es aquella propiedad, característica o aspecto que puede alterar o modificar la relación causa-efecto entre las variables independiente y dependiente. Se debe controlar o en todo caso buscar que sea el mismo durante toda la indagación. Dependiendo de su naturaleza, puede o no ser medida. Veamos el ejemplo anterior. En la situación o problema presentado con anterioridad, las variables intervinientes pueden ser las mismas condiciones iniciales de los cuyes, raza, edad, masa corporal, etc. La misma técnica de alimentación, las mismas condiciones ambientales durante el experimento, etc. Notamos que no todas estas variables pueden ser medidas, pero sí que sean iguales durante la indagación. ¿Cómo identificamos variables? Como hemos visto antes, una forma de trabajar la identificación de variables es hacerlo a partir de la relación de causalidad. Esto puede ser especialmente útil en las actividades escolares. Por ejemplo, para la siguiente pregunta de indagación, ¿qué relación hay entre la cantidad de consumo de alfalfa y la masa corporal de los cuyes? Una posible respuesta a esta pregunta es la hipótesis. En este caso sería: para identificar las variables de una indagación, se sugiere analizar cuál es la causa y cuál es el efecto. Se puede hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál es la causa por la cual los cuyes aumentan su masa corporal? La respuesta sería la cantidad de alfalfa que consumen.
A este factor o variable se le denomina variable independiente, porque es posible determinar la cantidad de alfalfa que consumen los cuyes. Es decir, la variable se puede manipular. ¿Cuál es el efecto de alimentar a los cuyes con mayor cantidad de alfalfa? La respuesta sería mayor masa corporal en los cuyes, que son parte de la indagación. Al factor que se va a observar en la experimentación se denomina variable dependiente, porque es lo que va a ocurrir cuando los cuyes sean alimentados con mayor cantidad de alfalfa. Aquí no se puede hacer nada ni controlar lo que va a suceder. Las variables intervinientes son aquellas que la o el experimentador debe controlar. En el ejemplo, mantener en las mismas condiciones para los dos grupos de cuyes, para que no se alteren los resultados y para que los datos que se registren reflejen la relación de causalidad entre las variables dependiente e independiente. Las variables intervinientes en el ejemplo serían la raza de los cuyes, la edad de los cuyes al inicio de la indagación, las jaulas para los cuyes, la técnica de alimentación, luz, humedad, ventilación, etc. En relación con la capacidad, diseñe estrategias para hacer indagación en el Currículo Nacional de Educación Básica. La identificación de las variables va a facilitar que los procedimientos y la selección de materiales, instrumentos e información en el diseño de la indagación permitan contrastar la hipótesis. En relación con la capacidad, diseñe estrategias para hacer indagación en el Currículo Nacional de Evaluación Básica. La descripción de la capacidad nos indica que, como puedes observar, proponer actividades para comprobar o refutar las hipótesis es un aspecto de la capacidad que puede ser evaluado, y una hipótesis puede estar redactada sobre la base de una posible relación entre las variables, por lo que su identificación es un paso muy importante. es importante destacar que el logro de la competencia requiere el desarrollo y la aplicación integral de las 5 capacidades que se encuentran señaladas en el Currículo Nacional. Análisis de una pregunta que evalúa un aspecto de la capacidad. Diseña estrategias para hacer indagación. Esta pregunta fue planteada en la ESE 2019 para estudiantes de segundo grado de secundaria en el área de ciencia y tecnología. Alimento preferido. Un grupo de estudiantes desea averiguar qué alimentos prefieren las hormigas de jardín. Para ello, seleccionan 4 alimentos y colocan 2 gramos de cada uno en platos de las mismas características, de tal forma que cada plato contiene solo un tipo de alimento. Luego colocan cada plato con alimento a 1 metro del orificio de un hormiguero, como pueden ver en la figura. Estimado docente, te invitamos a resolver la pregunta para posteriormente analizarla. De acuerdo con el plan de indagación de los estudiantes, ¿cuál es un procedimiento que permite medir la variable dependiente? A. Contar hormigas que no comen ningún alimento en un tiempo determinado. B. Contar las hormigas que llevan algún alimento en un determinado tiempo. C. Contar el número de hormigas en cada plato en un tiempo determinado. D. Contar la cantidad de hormigas que salen del orificio en un determinado tiempo. En esta pregunta, la respuesta correcta es la opción C. Se preguntarán, ¿cómo se relaciona esta pregunta con el estándar de desempeño? En el texto resaltado se ve el aspecto de la capacidad que se requiere evaluar con la pregunta. Alimento preferido. Diseña un plan de recojo de datos con base en observaciones o experimentos. Así entonces, la resolución de preguntas como la planteada en la ESE nos da evidencia del logro de aprendizaje en una parte del estándar de desempeño. No debemos perder de vista que las actividades planificadas en las sesiones de clase con los estudiantes incluyen por lo general más de un aspecto del estándar de desempeño. ¿Qué se espera de los estudiantes con esta pregunta? En este caso, las y los estudiantes deben reconocer y diferenciar las variables en un plan de indagación y determinar de entre todas las alternativas cuál de ellas es un procedimiento pertinente que permita medir la variable dependiente según la indagación planteada. Interpretación de resultados en la evaluación de la pregunta. Alimento preferido. Del total de estudiantes evaluados, el 8,1% de los estudiantes marcaron la alternativa A
referida a contar las hormigas que no comen ningún alimento en un determinado tiempo. Los estudiantes que eligieron esta alternativa posiblemente consideran que la cantidad de hormigas que no comen ningún alimento es un indicador del rechazo por un tipo de comida y, por lo tanto, el alimento menos rechazado sería el preferido. Este razonamiento es válido siempre y cuando el conteo se realice en cada plato. Sin embargo, este procedimiento indica que el conteo es general, por lo que el resultado solo les permitiría inferir la cantidad de hormigas que no tienen preferencia por ninguno de estos alimentos. El 31.2% de los estudiantes marcaron la alternativa B, referida a contar las hormigas que llevan algún alimento en un determinado tiempo. Los estudiantes que eligieron esta alternativa tienen dificultades para reconocer la variable dependiente y determinar procedimientos que les permitan medirla adecuadamente. Probablemente, estos estudiantes pensaron que contar hormigas que llevan algún alimento en un determinado tiempo les llevaría a inferir la preferencia de las hormigas por alguno de ellos. No obstante, esta elección les permitirá conocer principalmente cuántas van por algún alimento de los 4 platos, pero sin discriminar cuál alimento prefieren. El 18.2% de los estudiantes marcaron la alternativa D, referida a contar la cantidad de hormigas que salen del orificio en un determinado tiempo. Al marcar esta alternativa, los estudiantes consideraron, posiblemente, que el contar hormigas que salen del orificio en un determinado tiempo les llevaría a inferir la preferencia de las hormigas por un tipo de alimento. Sin embargo, la elección de esta alternativa permite obtener un dato que puede ser útil para estimar el tamaño poblacional de la colonia, y no las preferencias de esta especie de insectos hacia un determinado tipo de alimento. El 42.6% de estudiantes respondieron correctamente y marcaron la alternativa C, referida a contar el número de hormigas en cada plato en un determinado tiempo. Significa que, para determinar cuál es el procedimiento que permita medir la preferencia de las hormigas por algún alimento, variable dependiente, este grupo de estudiantes debió utilizar sus conocimientos previos sobre el comportamiento de las hormigas. Por ejemplo, cuando se aglomeran alrededor de algún alimento. Esto les llevaría a inferir que un mayor número de hormigas en un plato indicaría una mayor preferencia por el tipo de alimento contado en cierto tiempo determinado. ¿Qué habilidades son necesarias para reconocer la variable dependiente? Comparar grupos expuestos a distintas condiciones experimentales. Tener en cuenta que la variable que debe cambiar es la variable independiente, causa, y además observar el comportamiento de la variable dependiente. Medir el efecto. Determinar la variable independiente que se modificará entre las condiciones con el fin de poder contestar la pregunta propuesta. Definir las variables que deben ser controladas para que la comparación sea válida. Definir la variable dependiente que se observará y los criterios utilizados para medir, cuantificar y comparar los resultados. Actividades que favorecen el desarrollo de la competencia, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Revisaremos algunas actividades que puedes aplicar con tus estudiantes. En este caso, veremos el análisis de situaciones experimentales. El análisis de actividades indagatorias permite motivar a las y los estudiantes a identificar variables dependientes, independientes e intervinientes. Revisemos un ejemplo de una situación experimental que puede ayudar a desarrollar la habilidad de identificación de variables. ¿Qué detergente elimina mejor las manchas? Situación. Habrás visto anuncios en la televisión que afirman que determinados detergentes son más eficaces que otros para eliminar las manchas de la ropa. El objetivo de esta indagación es comprobar si es verdad que uno de estos detergentes es más eficaz que otro. Tendrás 2 muestras de detergentes, etiquetados como A y B, y unos trozos de ropa que puedes manchar para llevar a cabo la indagación. Para que los estudiantes desarrollen el plan de indagación, se les plantea preguntas como: ¿cómo se puede medir la eficacia limpiadora de cada detergente? ¿Cuáles son las variables que debes medir y qué instrumentos necesitas? ¿Qué variables crees que pueden afectar la eficacia del detergente y, por tanto, deben ser controladas o mantenidas constantes en las 2 pruebas? Las respuestas a estas preguntas
deben ser mediadas por el docente, de tal forma que la esencia de la planificación sea creada auténticamente por los estudiantes. Otras actividades sugeridas. Despertar la curiosidad, el asombro y las preguntas del estudiante. En toda competencia hay que crear una situación que suscite curiosidad, preguntas, ganas de hallar explicaciones o soluciones. El aprendizaje solo se inicia cuando el estudiante formula preguntas. Empezar con una situación significativa. El conocimiento científico se presenta en el Currículo Nacional de Educación Básica como una serie de relaciones. Esta es una invitación a que cada principio científico se utilice para explicar un aspecto del mundo. Con el fin de que esto sea significativo para las y los estudiantes, es importante empezar con un fenómeno que observemos con asombro y curiosidad. Reconocer fuentes confiables de información. Debido a que la información abunda actualmente, pero no toda es confiable, es importante la labor del docente en apoyar el sentido crítico del estudiante para distinguir las fuentes de información científica, que presentan evidencia avalada, de las no científicas, que no muestran evidencias o presentan datos falsos. Apoyar las indagaciones de los estudiantes con experimentos y datos de otras fuentes. Por ejemplo, se puede proponer una actividad muy rica en preguntas, conjeturas, llegar incluso a plantear con los estudiantes diseños experimentales, imaginando que tenemos todos los instrumentos necesarios. En este caso, se habrá ejercitado una parte del proceso de indagación, aunque no se llegue a experimentar y registrar sus datos. Luego, se puede complementar esta actividad con resultados obtenidos por investigadores, de manera que los estudiantes puedan comprender cómo se relaciona con sus propias hipótesis, cómo se hizo el diseño y cómo se registró el comportamiento de cada variable. Más aún, con los datos podrán realizar su propio análisis y evaluación de resultados. Ideas Forza. A continuación te invitamos a revisar las siguientes ideas Forza. 1. La variable independiente o causa es la variable que manipulamos para determinar su relación o efecto con el fenómeno o fenómenos observados. 2. La variable dependiente o efecto es la variable que se puede medir a partir de la intervención de la variable independiente. 3. Las variables intervinientes son aquellos factores o aspectos que pueden alterar o modificar la relación causa-efecto entre la variable independiente y la variable dependiente. 4. La identificación de variables se da desde la formulación de preguntas investigables.